saludarlos, desearles una feliz tarde hoy, agradecerles que me acompañen en esta clase del día de hoy miércoles, perdón, del día de hoy jueves, y en esta materia de filosofía del derecho. Quiero comenzar hablando sobre la primera actividad. Yo sé que para ustedes pues es novedoso, evidentemente, digamos, la forma de evaluación en estudio a distancia. Por eso, sobre todo en mis materias, yo procuro unir las formas como se evalúa la materia a distancia utilizando flujogramas, mapas mentales, ensayos, exposiciones, entre otras herramientas, pero también procuro realizar un examen, que ya ustedes saben, al final de la materia, al final del curso, pues se va a realizar un examen sobre lo que ustedes han desarrollado. Entonces, yo de ustedes en esta materia de filosofía, hoy terminé de evaluar a los últimos compañeros que allí presentaron la actividad. Si ustedes tienen alguna duda, señor Luis, señor Leonardo, eh, la señora Ana, los demás compañeros que están conectados o aquellos que nos ven en diferido, perfectamente pueden comunicarse con mi teléfono o escribirme al correo y con muchísimo gusto yo le atiendo para hacer una revisión un poco más, digamos, con más detalle sobre el porqué de la puntuación en cada actividad. Eso uno, dos. Si usted lo prefiere, puede venir a la universidad y aquí pues también fijamos una fecha, un día y revisamos la actividad de manera que usted pues esté consciente sobre el porqué de la calificación que haya obtenido en las actividades que usted desarrolle. Siempre tiene que tener presente, yo le digo a mis alumnos, sobre todo en este tipo de educación a distancia, que son ustedes los que tienen que de alguna otra forma pues darle una dedicación continua, a diario, si se quiere, estar muy previsivos, atentos a la información que se le envía al correo electrónico, a la información que se le envía al aula de clase, de manera de que a usted no se le pase los lapsos allí para entregar las actividades. Porque corre riesgo de que pues no se le evalúe, no se le entregue notas y por tanto pues no apruebe la materia. No sé si tienen alguna duda, muchachos, con la primera actividad. El 26 de junio inicia la segunda actividad, creo que es una exposición. Alguien me preguntaba si era a escoger uno solo de los temas o todos los temas. No, son todos los temas que allí se especifican que usted debe investigar, que usted debe analizar, usted debe realizar allí, hacer un resumen, una síntesis allí sobre el tema investigado, sobre el tema a exponer, de manera de que pues, usted en ese tiempo de 6, 8, 10 minutos que usted vaya a utilizar para sostener el trabajo de investigación que usted hizo, pues pueda abarcar todos esos temas. No sé si hay alguna pregunta sobre esa segunda actividad. Pueden escribir o abrir su micrófono y hacer algún comentario sobre esas actividades. Les escucho. Si no, empezamos la clase del día de hoy. Voy a dar que, voy a dar por entendido de que pues está todo claro, que hay conformidad sobre las notas, que ustedes están conscientes de las actividades que realizaron, de la puntuación y por supuesto que saben, son sabedores de las fechas de las evaluaciones. Bueno, como no hay interrogantes al respecto, vamos a hablar hoy sobre la filosofía, pero la vamos a enfocar como una ciencia jurídica y vamos a hablar también de la teoría general del derecho. Cuando nosotros hablamos, compañeros, de la filosofía del derecho, nosotros decíamos en la anterior clase que la filosofía del derecho pues se caracterizaba por ese pensamiento profundo, sobre ese pensamiento crítico que se realiza sobre el desarrollo del ordenamiento jurídico de un país. Pero cuando hablamos de la teoría general del derecho como una ciencia jurídica, en este caso, pues evidentemente, como toda ciencia, pues va a a un laboratorio y de ese laboratorio, pues emana, sale de allí el ordenamiento jurídico que requiere un Estado. Hay una gran diferencia entre la teoría general del derecho, la teoría pura del derecho, que solamente se enfoca a la coercitibilidad de la norma, es decir, a hacer exigibles las conductas dentro de la sociedad. Eso es una de las principales características del ordenamiento jurídico, que es la coercitibilidad, es decir, que esa norma obligue a los ciudadanos, a los que forman parte de la sociedad, a cumplir ciertos patrones de conducta que previamente están establecidas en la ley. Esa es la teoría
pura del derecho, pero la filosofía del derecho va más allá. La filosofía del derecho se detiene a pensar el por qué se origina esa ley, el por qué se origina ese ordenamiento jurídico, el por qué nace ese ordenamiento jurídico y, por supuesto, a quién va dirigido ese ordenamiento jurídico. Entonces, ahorita está muy de moda, no sé si en la anterior clase nosotros lo comentamos, pero es preciso hacerlo hoy también sobre el tema de la diversidad de género. Nosotros hemos visto cómo en los últimos tiempos se ha pretendido darle inclusión, o se ha pretendido, no, hay ciertos grupos sociales que luchan de diferentes maneras, con marchas, noticias de prensa, programas televisivos, discursos en televisión, radio, y por supuesto meetings inclusive de carácter político que tienen un propósito de la inclusión de la diversidad de género. Entonces, allí se ocurre un choque de punto de vista social, del punto de vista moral, porque evidentemente hay personas que rechazan tal inclusión, hay otros que la aceptan, hay otros que cuestionan o aceptan a medias esa solicitud de inclusión que se hace de la diversidad de género. Inclusive, lo que más se discute o se cuestiona sobre este tema es la forma como nuestro idioma se ve alterado por la modificación, o mejor dicho, por esa intención de ser incluido. No hablamos ahora solamente de ellos o de ellas, sino también de ellas, que es la forma como se le ha llamado a los no binarios. Eso, evidentemente, en los países desarrollados se les ha dado una perspectiva, inclusive algo futurista, diría yo, donde se han regulado o se han dictado regulaciones de carácter legal que lo que buscan, pues, es la inclusión de estos grupos sociales que exigen, evidentemente, que sean reconocidos a nivel internacional. Como lo dije, pues hay sociedades que se rehúsan a este tema, que rehúsan al cambio de la forma como nos expresamos, de cómo nos vestimos, por supuesto, y también un dato importante o dos cosas importantes aquí, el impacto social que ocurre digamos, en ese reclamo, y adicionalmente el impacto que ocurre en los niños, niñas, adolescentes, sobre todo los niños y las niñas que biológicamente, psicológicamente, pues no tienen la capacidad como para discernir o pensar sobre si tal situación es apropiada o no. Entonces, es un tema que en la actualidad pues quería comentarlo porque tiene que ver mucho con la teoría pura del derecho y con la filosofía del derecho. Cuando hablamos de filosofía del derecho, pues les decía hace un momento que es el porqué de las cosas, su origen y la consecuencia de esto. Entonces, en el ámbito de la filosofía del derecho, al estudiar esta situación de carácter social, pues deben los juristas, por supuesto, revisar si es apropiado, si es el momento adecuado, si la sociedad está, digamos, en el tiempo moderno correcto como para aceptar, como para permitir la inclusión y el reclamo, el desarrollo progresivo natural de las sociedades. Porque la diversidad de género siempre ha existido. Viene desde la época de Alejandro Magno, de la época que el mundo es mundo, de la existencia propia del ser humano. No obstante, evidentemente ahorita con las diferentes formas de comunicarnos como esta, pues se hace más notorio, se hace más público y pues tiene un mayor impacto dentro de la sociedad. Bien, y refiriéndonos a la teoría pura del derecho, esta teoría hace referencia principalmente a la exigencia, o mejor dicho, a la existencia de la norma y la coercitibilidad de esta. Imaginemos que existe una norma de carácter coercitivo, de carácter legal, que nos obligue a nosotros a tener cierto comportamiento con, o con nuestros similares, pero en este caso la diversidad de género, pues va a haber un conflicto de carácter social, porque se trata de una norma jurídica que usted debe darle cumplimiento, pero le exige ciertas formas de conducta, ciertos parámetros frente a otras personas que de alguna otra manera habrán seres humanos, pues que hay un rechazo natural, bien desde el punto de vista religioso, bien desde el punto de vista biológico, bien desde el punto de vista académico, del punto de vista familiar, del punto de vista cultural, de cualquier forma como usted lo quiera ver, pues siempre existe, o va en la humanidad, pues ha existido un rechazo a la diversidad de género, pero
se lucha o este grupo social lucha por la inclusión y eso lo que de alguna otra manera en los estudios de la filosofía del derecho pues se procura a través del tiempo ir evolucionando, ir adaptando la norma a los nuevos tiempos y a las nuevas sociedades. No sé si tienen algún comentario sobre este tema, muchachos, quieran agregar algo más o alguna opinión sobre el tema de la diversidad de género. Les escucho. Recuerde que lo que conversamos aquí es netamente académico, ¿no? Quería hacer comentarios sobre esto porque he visto en las redes sociales el impacto que se produce sobre todo en los niños y las niñas sobre la diversidad de género. Eh, Profesor, buenas tardes. sí, señor, le escucho. ¿Quién habla? Leonardo Molina. Ajá, señor Leonardo, le escucho. Profesor, pues yo particularmente opino que Venezuela está muy atrasado en la legislación de igualdades de derechos, Ajá, porque bueno, ya que sabemos que aquí en nuestro país no existen los matrimonios de igualitarios ajá. del mismo género, la Pero adopción fíjate, de fíjate, parejas. mire, fíjate, eso es muy interesante lo que usted menciona, esos dos ejemplos, el matrimonio en igualitario en la identidad de género y la adopción de parejas del mismo sexo en la adopción de un niño. Hay un choque cultural y social sobre este tema. No es lo mismo las sociedades europeas, no es lo mismo las sociedades en Norteamérica, que a lo mejor son un poquito más liberales en este tema que nosotros en Latinoamérica, que somos más conservadores, Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Y a lo mejor en cierta parte de Europa, en España, en Portugal, pues son a lo mejor no España, pero son muy conservadores sobre este tema cultural. Y eso, a medida que la sociedad pues avance, a medida que, digamos, el pensamiento humano se procure para darse a sí mismo mejor eh, calidez humana, ni siquiera calidad humana, que es otra cosa totalmente diferente. La calidad humana tiene que ver con aspectos netamente profesionales, éticos, pero cuando hablamos de calidez humana tiene que ver con la empatía, ¿no? Cómo tratamos a nuestros semejantes. Entonces nosotros, usted dice algo muy cierto, desde el punto de vista legislativo, nosotros no estamos a la vanguardia de otros países que han permitido el matrimonio igualitario, pero debe haber un estudio de un impacto o evaluar el impacto social que esto pues debe realizarse o debe revisarse. Yo creo que las legislaciones cuando se dicten las normas jurídicas debe realizarse un estudio psíquico sobre la sociedad, cómo impacta esa toma de decisiones sobre los miembros de esa sociedad, porque ojo, se ha discutido el tema en el caso de la adopción de parejas de igual sexo, se discute, no es determinante, ojo, le repito esto, siempre es un criterio netamente académico, se discute mucho la influencia de esa pareja sobre el desarrollo natural biológico del niño. Otros cuestionan y dicen, bueno, pero es que eso no es determinante porque a fin de cuentas el niño es niño y va a crecer de esa manera independientemente de que lo rodee o que esté a su alrededor. Pero fíjate que allí hay un impacto social sobre eso. Un tema también que tiene que ver, y lo aparto de la diversidad de género, ya le voy a dar permiso, Carlos, tiene que ver con la eutanasia, que resulta también un tema importante desde el punto de vista moral y legislativo. Colombia ya va a la vanguardia en temas de eutanasia, nosotros en Venezuela no. La eutanasia pues es la muerte que se da por temas de enfermedad en etapa terminal para disminuir, no, para, digamos, dar por terminado el sufrimiento que tiene ese paciente, que es irremediable su destino. Lo que se hace es adelantar ese resultado. Entonces, es un tema netamente cultural, moral, pero de allí, de esa discusión, y es lo que yo quiero enfocarme el día de hoy, de estos dos temas modernos, de dos temas actuales, nace el ordenamiento jurídico. Nace la necesidad de establecer un orden legal, porque nosotros no podemos a nuestro criterio, a nuestro pensar, tomar decisiones, porque las decisiones que nosotros tomemos afectan. Desde el punto, fíjate, en el caso de la eutanasia, tiene una afectación, o en el caso de las personas cuando fallecen, tiene una afectación, un impacto desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista civil y patrimonial, porque evidentemente deja una sucesión, deja unos herederos, pues bueno, deja una serie de aspectos legales allí que debe resolverse. Eh,
y eso pues hay que manejarlo, hay que controlarlo. Entonces, Carlos quería intervenir. Le escucho, Carlos. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Sí, referente a lo que usted mencionaba de la diversidad de género, yo estoy total de acuerdo. Aquí en Venezuela la legislación sigue enmarcada en un tema de cultura más que todo, de que la cultura venezolana no ha adoptado esas conductas, ese modelo de vida. Podemos decir que y a través del tiempo iremos avanzando ya y será cuestión de libre albedrío de cada ciudadano, pero, pero sí considero, en mi opinión personal, de que debería ser un poco regulada en cuanto al tema de los infantes, porque Ajá. hay muchas conductas de personas con esta situación o condición de vida de ellos que ellos escogieron que no son adecuadas para a la vista de un infante. Ujú. Entonces puede tender o tiende a confundir sus mentes. Sí, mire, Entonces fíjate yo opino que lo los que usted habla niños, allí. Ajá, hay otra persona que quiere intervenir también. Fíjate, eh, lo que usted habla de los modelos de vida, esos son las formas consuetudinarias o las maneras como la sociedad nos ha impuesto, nuestros padres inclusive, en el desarrollo natural de nosotros como niños, como adolescentes, pues hemos ido creciendo a través de cómo nuestros padres, nuestra sociedad, nuestro círculo de amigos, pues nos hemos ido desarrollando. No, no es un tema sencillo este tema de la diversidad de género, no es un tema sencillo, el tema de la eutanasia. Algunos dicen, en el caso de la eutanasia, déjalo vivir hasta que Dios disponga, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de Anaximandro, Anaxímenes, la teoría de Santo Tomás de Aquino, de cómo se forma la humanidad y cómo se desarrolla la humanidad, cada uno tenía una idea específica de esto, pero todos coincidían en un ser supremo, independientemente de cómo se llamara, pues todos coincidían en eso. Entonces, en el caso de la eutanasia, pues inclusive ha tenido cierta controversia inclusive desde el punto de vista religioso, porque algunos pues están de acuerdo, se trata de un sufrimiento, de una enfermedad en etapa terminal que causa un grave dolor físico, emocional, psíquico, no solamente a quien lo padece, sino también a los familiares que están allí alrededor del enfermo. Y les soy honesto también, con todo respeto a ustedes muchachos, pues también hay no un daño, sino también un impacto del punto de vista económico sobre llevar enfermedades en etapa terminal. Entonces es un tema que nosotros aquí en Venezuela debemos estudiar, debemos profundizar, porque a lo mejor sería solucionar ciertos aspectos. Mire, y se me viene a la mente, ya le voy a dar oportunidad aquí a Cepeda, que está pidiendo el derecho de palabra. El tema del narcotráfico. Sé que me separo un momentico aquí sobre la filosofía del derecho, pero de la antigüedad, ¿no? Filosofía del derecho antiguo, la época de Aristóteles, Platón, como vamos a ver ahorita, pero si nos enfocamos en la actualidad, unos pensadores refieren que el narcotráfico se acabaría despenalizando este delito. Se despenaliza el narcotráfico, entonces deja de ser fructífero desde el punto de vista, o mejor dicho, deja de ser rentable desde el punto de vista económico, porque pues todo lo que se haga de manera clandestina es lo que produce, o se tiene esa teoría en el caso del narcotráfico, de que eso pues lo que eleva el monto, cuantifica el monto de estas sustancias prohibidas. Si se despenalizara, se dejara de sancionar el narcotráfico, pues evidentemente va a disminuir ese interés de carácter pecuniario y ya no habría tantos delitos que se ocasionan a raíz de esto, como los homicidios, las extorsiones y los secuestros. Un ejemplo de esto, de la despenalización, la historia refiere en el caso de Estados Unidos en la época de 1920, 1930, con Al Capone, con el alcohol, al despenalizarse el alcohol, pues evidentemente pues ya esa figura de esas mafias, de esa delincuencia organizada, dejó de existir como existía en ese momento. Entonces, un tema que hay que reflexionar sobre eso, si es necesario, si es importante, la humanidad lo requiere, la humanidad siempre lo ha exigido, los cambios desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y adaptarlos a una época en específico. Ajá,
Fíjate, Carlos me habla de margen de ganancia económica. Cepeda, le escucho, usted quería intervenir. Entonces, fíjate, teniendo claro esto sobre la teoría pura del derecho y su relación con la ciencia y la filosofía del derecho, adelante, Carlos. Me pides que quieres intervenir. Sí, Ajá. profesor, de acuerdo a lo que usted está mencionando sobre el narcotráfico, eh, ahorita precisamente en la actualidad el gobierno del actual presidente Gustavo Petro en Colombia Ujú, está haciendo una serie de planteamientos para la legalización de ciertas sustancias, ujú. para con eso bajar esos márgenes de ganancia que tienen esos grupos ilegales y que no sea algo tan atractivo para la delincuencia. Ajá, sí. Sí, es cierto, pero también los especialistas, o digamos los contrarios a esa tesis, no contrarios de carácter político, no vamos a hablar aquí de política, pero sí de los contrarios a esa tesis plantean de que eso va a aumentar las personas con adicción, con ciertas enfermedades que se derivan del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces es un tema que verdaderamente requiere análisis profundo, porque no es solamente lo que ocurre en un sector, en un barrio, en un municipio, en una provincia, sino a nivel internacional, a escala global, ese tipo de decisiones. Bien. Totalmente de acuerdo, profesor. Bueno, fíjate, entonces vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar de la ética, la justicia y la conducta moral. Nosotros, en la anterior clase, creo que les mencionaba que la ética tiene que ver con un concepto netamente de carácter profesional, el comportamiento de cómo el profesional, independientemente de cuál sea la rama que este desarrolle, pues tenga digamos, su forma, cómo va a darle, digamos, de manera acertada o no. El compromiso, cumplir el compromiso que tiene con su usuario, con el usuario que tenga allí, independientemente de la carrera o el pedimento que se le haga a ese profesional. Mire, Cepeda nos comenta allí que existe un diputado transgénero en la Asamblea Nacional. Es cierto. Se da cabida allí a participar, pero bueno, no más bien por su condición transgénero, llegó a la Asamblea Nacional. No recuerdo muy bien si la comunidad lésbica le aportó los votos. No recuerdo bien cómo fue el proceso, digamos, de elección popular de este diputado, pero sí hay un diputado transgénero en la Asamblea Nacional venezolana. No es de cuestionar, al contrario, es de aplaudir el hecho de que se tenga inclusión allí, porque como lo dije al inicio de clase, siempre han estado en nuestra sociedad desde que el mundo es mundo, pero son los nuevos modos de vida, pero sí hay que tener mucho cuidado para que no tenga un impacto cultural, social, desalentador, sobre todo que no procure generar ideas distorsionadas con los niños, las niñas y los adolescentes, porque tradicionalmente, nosotros tenemos un concepto de lo que es familia, papá, mamá, hijos, hombre, mujer y los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado para que este concepto no se distorsione. Sabemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Los principales problemas, y esto lo digo con responsabilidad a Carlos y los demás compañeros que me escuchan, los principales problemas de la sociedad nacen en la familia. Creo yo que la forma como nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan a nosotros y nosotros cómo transmitimos eso a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, pues genera un gran impacto en esos futuros seres ya adultos. eh, y entonces pues hay que tener mucho cuidado con la inclusión de esta sociedad que en la actualidad, o este grupo social, mejor dicho, que en la actualidad exige ser incluido. Y eso tiene que ver un tema mucho con lo que vamos a hablar ahorita. Ya le explicaba sobre la ética, ya voy a hablar sobre justicia y sobre el moral. Tradicionalmente hay dos conceptos muy básicos sobre lo que es justicia. Platón refiere que justicia es darle a cada quien lo que corresponde, mientras que Aristóteles, cuando define lo que es la justicia, no nace de ese concepto de Platón de decir a cada quien lo que corresponde, sino básicamente tiene que ver con las relaciones interpersonales.
Es decir, debe haber una contraprestación. Si A debe darle algo a B, B debe retribuir esa obligación. Ese es el concepto de justicia de Aristóteles. Debe haber una reciprocidad, mientras que el de Platón básicamente es darle a cada quien a cada quien lo que corresponde. Ese es un concepto primario, por decirlo de alguna manera, de lo que es justicia. Pero en el caso de Platón, de este concepto platónico, y se cita un tema, una fórmula latina, sum cuqui triburit, es lo que refiere Platón al ilustrar sobre el tema justicia, y él decía que era dar a cada quien lo suyo, mientras que Aristóteles, los casos deben ser tratados por igual. Si son desiguales, deben tratarse de forma desigual, afirmaba Aristóteles en este caso. Ahora, en el caso de la moral, ética y justicia son conceptos totalmente diferentes, aun cuando pareciera acertados. Algunos pueden decir, bueno, pero es que no le dieron justicia, por tanto es inmoral, fue poco ético, no. En el caso de la moral tiene que ver con esas normas de carácter consuetudinario, aquellas normas sociales que nosotros de alguna u otra forma hemos impuesto en nuestra cultura o de forma o a través de nuestra cultura, inclusive en las regiones. Por ejemplo, en Venezuela, podríamos afirmar con precisión y con claridad que la cultura de la zona de este del estado Zulia, de la zona norte del estado Zulia, es muy distinta a la cultura que se lleva a nosotros o que llevamos nosotros en la región andina. Igual la cultura del sur del estado Bolívar, del Amazonas, de esos pueblos orígenes que existen en esa zona, pues son muy distintas a la cultura que nosotros llevamos en la zona andina, del centro del país. Y así, por supuesto, si lo llevamos a escala global, la cultura de Venezuela pues es muy diferente a la cultura de otros países. De hecho, mire, fíjate, y otro tema también interesante, muchachos, ya les voy a dar el derecho de palabra a ustedes, a los que quieran intervenir. Esa, esa diversidad de carácter cultural, la migración venezolana ha generado un gran impacto de carácter internacional por ese choque cultural. Ese choque cultural, cuando usted revisa, por ejemplo, en países como Chile, como Colombia, como Bolivia, como Ecuador, y sobre todo ahorita con el paso de Centroamérica, desde Panamá hasta México, hay un choque cultural allí por un interés, por decirlo de alguna manera, o una ansiedad o la necesidad de nuestros compatriotas de acercarse a ciertas zonas geográficas para conseguir calidad de vida. Pues existe un choque de carácter cultural porque las sociedades allí, pues primero no están acostumbrados a recibir oleadas migratorias.